Muy bien, queridos estudiantes, bienvenidos a una siguiente videoclase sobre el tiempo y el clima. El día de hoy vamos a diferenciar en primer lugar sobre los términos de tiempo y clima, ¿no? No nos referimos exactamente al tiempo, el que nosotros vemos, digamos, directamente en el reloj o en el celular, no, sino nos referimos al tiempo meteorológico. Estos son conceptos básicos que nosotros debemos manejar para poder entender así cuál puede ser la diferencia entre tiempo y clima, ¿no? Por ejemplo, digamos que ahora nos encontramos pues en verano, ¿no? En verano, entonces tiende a suceder que pues amanece mucho más temprano, 5:30 de la mañana, ya vemos pues el sol por nuestras ventanas que ingresa pues la luz solar. En este caso, ¿qué es lo que sucede aquí? Es algo que se da de manera estable, ¿bien? Pero aparte de ello, también puede suceder lo que es justamente el tiempo meteorológico. Si tú un día decides en verano salir a correr constantemente y de lunes a jueves, ¿no? Salió el sol desde muy temprano y el día viernes todo empezó a nublarse o de un momento amaneció nublado, eso puede llegar a pasar. Pero allí vamos a encontrar en este ejemplo la diferencia entre tiempo y clima. Primero, el tiempo va a ser el estado de la atmósfera, pero sobre un lugar dado y en un momento específico, es decir, en un momento determinado. El tiempo meteorológico es muy variable y se mide en periodos cortos de horas. Hay momentos, como les digo, que puede amanecer nublado en pleno verano. Y no es que el clima haya cambiado, no. Lo que cambió es el tiempo meteorológico. Así es. Por eso es variable y se mide en periodos cortos de horas. Mientras que el clima no. El clima es un estado común, ¿no? Que pues también se da en un lugar determinado, pero no exactamente en un momento determinado. ¿Sí? Porque este es más estable. Y el clima se mide en periodos largos, no menor, nos dice, de 30 años. Y bueno, en el caso del tiempo meteorológico, la ciencia que lo estudia es la meteorología, mientras que el clima lo estudia la climatología. Bien, teniendo claro estos dos conceptos de que uno es variable y se mide en horas y que el otro es más estable y se mide en años, ¿no? O mayor a 30 años, vamos a entender, pues, ahora los factores del clima. En los factores del clima, ¿no? Vamos a recordar que tenemos dos tipos de factores, los factores cósmicos y los factores geográficos. Los cósmicos hacen referencia, por ejemplo, a la forma esférica, ¿no? Sabemos que el planeta no es totalmente redondo, ¿no? Sin embargo, la forma esférica determina, digamos, el porcentaje de radiación solar que va, pues, digamos, emitir el Sol hacia el planeta Tierra, ¿no? Por ende, nosotros al entender que el planeta Tierra es esférico, ¿no? Al entender que el planeta Tierra es esférico, ¿qué vamos a entender aquí? ¿No? Que por supuesto, al encontrarse los rayos ultravioletas desde un lado impactando hacia el planeta, sabemos que los polos norte y sur no van a impactar del mismo modo que impacten el Ecuador, justamente por la forma esférica, ¿no? Las zonas cercanas a la línea ecuatorial, esa línea horizontal que divide el planeta en hemisferio norte y sur, es la más cercana al Sol. Por lo tanto, es la que recibe mayor radiación solar y es un factor para que el clima pueda ser mucho más tropical, ¿no? Más caluroso en esas zonas. También el movimiento de rotación. Por supuesto, sabemos que cuando el planeta rota, nos va a dar el día y la noche. El movimiento de traslación nos da, por otro lado, las estaciones del año. Y bueno, la energía solar también. Por otro lado, los factores geográficos es, por ejemplo, la latitud. Tiene mucha relación con la forma esférica, de, en referencia a que la latitud pues, va a ser la línea horizontal, ¿no? Que divide justamente la inclinación del planeta para saber
cuánto es el impacto de los rayos solares sobre un determinado lugar. La latitud, ¿ok? Por supuesto, los países o zonas cercanas al Ecuador, una vez más repetimos que son los que mayor impacto de rayos solares reciben. La latitud, mejor dicho, la altitud también va a tener mayor relevancia, ¿no? Y por supuesto, también aquí vamos a ver el tema de presión atmosférica y humedad. El relieve, al igual que la latitud, son bastante similares, porque nos puede dar muchas características del suelo, la diferencia entre, pues, una región natural a mayor a 4.000 metros sobre el nivel del mar que una que se encuentra en la costa a unos 300 metros sobre el nivel del mar. La oceanidad también. ¿En qué sentido? ¿No? Es un factor que pues puede generar mayor nubosidad, mayor neblina, por ejemplo, en zonas costeras, ¿no? Y por ende, todas las zonas que viven cerca o se encuentran cerca al océano van a tener una influencia diferente, sobre todo en humedad, ¿no? Y bueno, la continentalidad también tiene o influye mucho en las temperaturas y humedades. Bien, ahora, los elementos del clima. Es importante mencionar aquí los elementos del clima, que son, por ejemplo, la radiación solar, que se mide con el heliógrafo, la temperatura, que vamos a medirlo con el termómetro, ¿no? La presión atmosférica. Sabemos que a mayor altura hay menor presión, por eso a veces sentimos que nos falta el aire. Y eso lo medimos con el barómetro. También la humedad atmosférica. Sabemos que aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? La humedad en la época de invierno puede llegar a un 100% de humedad en algunas zonas periféricas de Lima, ¿no? Es decir, en zonas que se encuentran en valles, donde se deposita la neblina y la humedad se concentra. Y estas pueden ser medidas con el instrumento llamado higrómetro. Bien, y por último, la nubosidad que se mide, nos dice con el nefoscopio. Es importante ir conociendo cada una de estos instrumentos con los que se mide los elementos del clima. Por lo tanto, aquí podemos colocar que a mayor altitud, por ejemplo, es menor la presión atmosférica, ¿no? Ojo allí. Atmosférica. Y a menor altitud, es decir, en la costa, hay mayor, bueno, en este caso, no es que haya una mayor temperatura, ¿no? Pero sí puede generarse factores climáticos diferentes. Pero bueno, vamos a colocarlo por ahora a mayor temperatura. Lo que debes tomar aquí en cuenta es la altitud y que a mayor altitud hay menor presión atmosférica o, claro, ¿no? En la menor altitud hay mayor temperatura o bueno, en este caso vamos a colocarle aquí mejor menor, ¿ya? ¿Por qué digo menor? Porque el clima, ¿no? Tiene un impacto mayor, como los rayos UV, cuando te encuentras a mayor altura, bien sea, ¿no? El calor, como también las heladas, ¿no? Te congelas mucho más rápido. Y bueno, es lo que vamos a ir entendiendo por ahora. Ah, nos olvidábamos de la precipitación, que no es otra cosa que las lluvias. Y también esta se mide con el pluviómetro. Bien, entonces es lo importante que debemos comprender sobre el clima, ¿ok? Y todos los factores que éste puede desarrollar. Por supuesto, también hay un valor agregado aquí en los vientos, ¿no? Los vientos que son o tienen un movimiento, pues, horizontal, ¿no? Y cuando se dan de manera vertical, ya estamos hablando de corrientes. ¿Sí? Bien, entonces eso sería todo, queridos estudiantes, y nos vemos en una próxima videoclase.